Tardes, muy buena semana. Muy bienvenidos al reencuentro con nuestros Sefer Ketuvim, con las Megilot del Sefer Ketuvim. En este intento de poder avanzar y poder estudiar y poder compenetrarnos de las hermosas Megilot que conforman como un abanico de 5, un escenario precisamente que abarca todos los espacios, cuando no todos los sentimientos. Independientemente del frío y los resfríos, vamos a tratar de compartir este tiempo de estudio donde habíamos alcanzado ya el final del primer capítulo, que voy a pasar a, a ponerlo aquí para que lo podamos repasar eventualmente, en donde lo último que vamos a trabajar ahora es la porción final, que es donde quedamos. Bien, bueno, decía entonces el cantar de los cantares, que es de Shelomó: béseme mi amada con los besos de su boca, porque son su dodeja, Kitobim dodeja miyain, porque su amor, en este caso, son mejores que el vino. Tus ungüentos tienen deliciosa fragancia, tu nombre es bálsamo derramado, etc. Muy bien, aquí habíamos entrado entonces en este último capítulo, en este último párrafo, cual yegua en los carros del faraón. Te he comparado, amada mía, y aparece el concepto de la reaya, que tiene que ver con la compañera, con la esposa, con la amada, con la novia, eventualmente. Todas son formas de poder hablar de lo que es la palabra reaya, que viene de rea, y de donde viene la palabra beaftale reaja camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son bellas tus mejillas con tus adornos y tu cuello con los collares, gargantilla de oro he de hacerte con engarces de plata, hasta que el rey vuelva a su diván, quiere decir hacia sus aposentos. Mi nardo, hablábamos de las fragancias aromáticas, ya ha emanado su fragancia, como manojo de mirra. Continuamos hablando de las fragancias, decía el rey, es mi amado que reposa en mi pecho. Mi amado es para mí como un ramillete de perfume de los viñedos de Ain Gedi, también la geografía natural de la tierra de Israel. He aquí que eres hermosa, amada mía, eres hermosa, ojos de paloma. He aquí que eres hermosa, amada mía, ojos de paloma. He aquí que eres hermoso, la contra la altura, amado mío, eres lindo, nuestro lecho es frondoso. Y por último terminaba diciéndonos el capítulo 1, las vigas de nuestra casa son de cedro, nuestros paneles son de citro. Y aquí entonces aparecía el comienzo del capítulo 2, que es donde habíamos quedado la vez pasada en nuestro comienzo. Aquí entonces el capítulo aparece: Ani Jabatzelet Sharon, Shoshanata Amakim. Yo soy la azucena del Sharon, o soy la rosa del Sharon, Shoshanata Amakim, la azucena del valle. Vamos poniendo el hebreo para que tengamos también el texto oficial del hebreo. Ani Jabatzelet Sharon, Shoshanat Ha'amakim. Así comienza este capítulo 2, que hasta el versículo 3 van a conformar, obviamente, una unidad pequeña con el final del capítulo 1. Que Shoshana ben Ahojim, Ken Rayati ben Abanot. Como la Shoshana, como la azucena entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Y por última, la última comparación nos dice que Tapuah ben Atse Ayar, va Atse Ayar, como el manzano entre los árboles del bosque, Ken Dodi ben Abanim. Así es mi amado entre los jóvenes, Betziló, Himadeti Beyashavti, asentada bajo su sombra, me deleito, ufirió matok lejiti, y su fruto es dulce a mi paladar. Aquí entonces los primeros 3 versículos del capítulo 2, que serían, de acuerdo a lo que explicamos, nuestro seguimiento del estudio con una hermosa creatividad llamada Da'at Mikra, que hablan de una unidad literaria
que van a concluir este conjunto de alabanzas, podríamos llamarla así, de elogios entre la mujer y el hombre. Bien, y así entonces empezaba, soy la azucena de Sharon. Entonces, Anija Batzelet Sharon, la rosa o la azucena, Shoshanata Amakim, que Shoshana Ben Ajojim, como la azucena, la rosa entre los espinos, así es llamada entre las doncellas, que Tapuach Ba'atzea, como un manzano entre los árboles del bosque, Ken Dodi, Ben Abanim, así es mi amado entre los jóvenes, Betziló, Himadeti Beyashabti, a su sombra me he sentado y lo he deseado, por eso sentada bajo su sombra me deleito, Ufirió y su fruto, Matok Lejiki. Simplemente mirando al interlocutor de cada pasuk, podemos detectar fácilmente lo que está ocurriendo. Ella, la amada, comienza a describirse a sí misma como una flor y él responde desarrollando su lenguaje, reforzando y añadiendo su descripción. Ella dice, Anija Batzelet Sharon, yo soy como la rosa del Sharon, azucena del valle. Y él le responde, Kishoshana ben Ajojim, Ken Rayati ben Abanot. Entonces se produce ese intercambio de palabras entre uno y el otro, reforzando y añadiendo su descripción. Y concluye continuando con elogios extraídos de dónde? De la fauna, evocando de todo lo que es la vegetación, perdón, evocando imágenes de manzanas, manzanos y deleitándose bajo la sombra del árbol. Pero así todo, explican nuestros sabios. El versículo de apertura es curioso. Tal vez por segunda vez, como estudiamos en el capítulo 1, pasuk 12, la mujer ve la necesidad de describirse a sí misma en términos positivos, lo que sugiere que podría sentir la necesidad de establecerse como amada, lo que quizá indica, en principio, explican nuestros sabios, cierto grado de inseguridad. Cualquiera que sea la razón de su necesidad de establecerse, de marcarse quién es, cómo es, él claramente está convencido y llega a describirla no solo como una hermosa azucena, lirio, sino como un lirio entre las espinas, como la Shoshana Ben Ajojim, la rosa entre las espinas. Ella es incomparablemente más atractiva que todas las demás mujeres a las que de otro modo podría, obviamente, él tener como parte de su reinado. Siguiendo el Midrash, citado por Rashid, que Shoshana sugiere que a pesar de todos aquellos que buscan desviarla, ella permanece fiel a su amado, una referencia eventualmente a Dios. Y así el nombre Shoshana ha sido un poquitito el atributo con el cual se ha identificado eh, al pueblo de Israel. Muchos de ustedes seguramente recordarán, y si no lo recordamos, lo vamos a vivir dentro de poco tiempo, como me dijeron ya el otro día, cuando sacan la mercadería de Hanukkah, ya va a empezar la mercadería de Purim en las confiterías. Entonces ahora, preparándonos para Purim, entendemos que la congregación de Israel, que es salvada de las garras del enemigo, es definida Shoshanat Yaakov. La Shoshanat Yaakov. Shoshanat quiere decir lo más esbelto, lo más bello de la flor, precisamente la rosa. Porque la rosa despliega, así como está cerrada, también despliega sus pétalos y sus fragancias y sus colores. Y realmente es una flor de las más hermosas. Es más, el último de los profetas de Israel, llamado Malachi, que es Mamash Mamash, el último profeta de toda la existencia del pueblo judío y de la profecía en general, nos dice al final de su capítulo 3, Akadosh Baruj Hu dice, Eheye Hatal le Israel. Yo seré como el rocío para Israel. Akadosh Baruj Hu se define, comillas, perdón por la palabra definir, como el rocío para el pueblo judío. Eheye Hatal le Israel. Seré como el rocío, y termina el pasuk diciendo, Ifrach Kashoshana. Y entonces habrá de florecer como la rosa, como el lirio. Podemos hablar de rosa, lirio, como ustedes
lo prefieran llamar. De una u otra manera, es una flor esbelta, es una flor hermosa. Y por eso aquí aparece el concepto de que Shoshana ben Ahojim, que Ayati ben Abanot. Dice, esa Shoshana, a pesar de todos aquellos que buscan desviarla, que buscan atraerla, ¿no es cierto? Ben Ahojim, son los espinos, precisamente, ella permanece fiel a su amado, que quiere decir al Kadosh Baruj Hu. Mirando hacia atrás, esta sección un poquito más grande, el hombre y la mujer usan una serie de imágenes sensuales y vívidas de manera recíproca creciente para expresar la intensidad de su amor, ese amor mutuo que en principio el Shir Shirim nos viene a regalar. Más específicamente, basándose en las referencias a la joyería, al rey, la fiesta, la casa y los aposentos, Amos Jajam, Zichrono Libraja, sostiene que esta es una sola sección de alabanza entre el Hatán y la Kalá, el novio y la novia, y se cantan unos a otros en su boda. De hecho, la referencia a su cama, Af Arsenu Ra'ananá, y las vigas de su casa, Korot Batenu, final del capítulo 1 que acabamos de por lo menos repasar rápidamente, parecen sugerir una relación marital plenamente consumada. Así lo entiende Amos Jajam, que es uno de los comentaristas autores de este libro Da'at Mikra, un hombre muy sabio. Tuvimos el mérito de estudiar con él hace más de 40 años atrás en Jerusalén. Esto complementa el tenor general de la unidad, esta unidad que va del versículo 9 del capítulo 1 hasta el versículo 3. Una relación completamente formada, apasionada, pero firmemente establecida, en la que parece no haber preocupación en el mundo. Y esto es consistente con la sección de apertura, los versículos 2 y 4, y contrasta con los versículos 5 y 8, en el que la mujer ve la necesidad de justificarse con las hijas de Jerusalén, bien, y que los hermanos la maltratan y su amado pastor parece ser el difícil de conseguir. Por lo tanto, tenemos aquí no una trama o una serie de canciones vagamente conectadas, sino dos historias de amor paralelas que se alternan y continuarán desarrollándose en el diálogo implícito entre sí a medida que avanza el libro. Y así entonces, este escenario que estudiábamos, el versículo 9, vuelvo a ponerlo aquí, que dice, Lesosati berrejve paró, dice, cual yeguan los carros del faraón, te he comparado, amada mía. Jesusati berrejve paró. Así dice el amado. Lesusati berrejve paró dimiti ra'ayati. Aparece el concepto de raya. Nabule hayaich batorim. Son bellas tus mejillas, con tus adornos, sabarej, bajaruzim, y tu cuello con tus collares. Toreza abna aselaj, gargantilla de oro, he de hacerte, himne kudota casa, con engarces de plata. Acheamelech bimzibó, hasta que el rey vuelva a su aposento, decíamos diván. Nirdi Natan Rejo, Binardo ya ha emanado su fragancia. Seror amor, Dodi li, como un manojo de mirra es mi amado. La mirra es un bálsamo muy fragante. Ben Shaddai y Alim, que reposa entre mis pechos. Escola Kofer Dodi li, mi amado es para mí como un ramillete de perfumes. Dejarme a Engebi, en los viñedos de Engebi. Inaj Raf Yafarra Ayati. He aquí que eres hermosa, amada mía. Inaj Yafa Enai Yamin. Eres hermosa, tus ojos son como los ojos de la paloma. Inja Yafet Dodi Afnaim. He aquí que eres hermoso, amado mío. Eres agradable, bello, lindo. Af Arsenu Roanana. Nuestro lecho es frondoso. Aquí es cuando Mos Hajam está viendo ya la interacción del novio y la novia. Korot Batenu Arazim. Las vigas de nuestra casa son de cedro. Reitenu o Raitenu Berutim.
Estos paneles son de ciprés. Y con ello se junta todo esto, se reúne, perdón, con el comienzo del capítulo 2. Anija Batzeret Sharon, Shoshanata Amakim. Yo soy como la rosa del Sharon, la azucena del valle. Que Shoshanat ben Ajojim, Ken Rayati ben Abonot. Como la azucena entre los espinos, así es mi amada entre las doncellas. Que Tapuach Baatzea, como el manzano entre los árboles del bosque. Ken Rei, Ken Dodi ben Abanim, así es mi amado entre los jóvenes. Betziló, Himadeti Beyasham. A su sombra sentada me deleito. Ufirió Matok Lifiki. Y su fruto es dulce en mi paladar. Así es que termina esta primera unidad. Así como aprendemos a veces en el Sagrado Torá, ¿no? Y es interesante que los comentaristas lo expliquen de esta manera. Siempre les explico a los alumnos, a la comunidad, que la Torá no está dividida en capítulos, está dividida en unidades temáticas que se llaman perashiot, ¿verdad? Muy bien. Entonces, así como están las perashiot, obviamente, también aquí el Shir Hashirim se va a completar hasta estos 3 primeros versículos del capítulo 2, una primera unidad, desde el versículo 9, la segunda unidad, hasta el versículo 3 del capítulo 2. Estos 12 pesukim, hacemos un resumen para todos ellos se unen eventualmente bajo un mismo leitmotiv o un solo tema. Aparentemente, como decía Amos Jajam, vuelvo a repetirlo, para quienes se van ingresando, gracias por compartir este tiempo, son las palabras del novio y de la novia en medio de su jupá. Así lo están entendiendo los comentaristas. Al principio es el amado quien alaba a su amada por sus collares, por sus gargantillas, por el oro, eventualmente. Y más allí, así fue el principio, ¿no? De los versículos 9 al 11. Y luego, cuando la amada, la doncella, le responde y alaba también todo lo que son los perfumes y las fragancias aromáticas, y dice que su amado es el verdadero perfume de ella y él también es su viñedo. Y entonces es cuando vuelve el amado a alabar la belleza de su amada y sus ojos. Einai Yonim, ¿se acuerdan? Sus ojos son como los ojos de la paloma. Y allí entonces la amada vuelve a hablar en el lenguaje de su amado y alaba también la belleza de su amado y fundamentalmente la frescura de su lecho y su hogar, que es la jupá, que representa, significa la jupá, el hogar de la pareja, y termina hablando de una imagen de sí misma, como la jabatzelet, como la azucena y como el lirio, como la rosa. Y allí entonces vuelve el amado otra vez y responde en el lenguaje de su amada y la alaba y la compara con la rosa, que Shoshana ben Ajojim. Y obviamente la amada va a responder en el lenguaje del amado y lo compara con la manzana, con el manzano. Por lo tanto, explican Amos Jajam, Zichrono Libraja, parecería esto generar un diálogo en donde el amado comienza con su palabra y la novia, la amada, le contesta 3 veces. Y 3 veces recibe una respuesta en el lenguaje coloquial y dialógico. Y entonces aquí tenemos muchas plantas, el nardo, el vals, el mor, la mirra, el cofer, vimos el ramillete de perfumes, arazim, el cedro, el ciprés, la azucena, la rosa, las espinas, los manzanos, los árboles del bosque. Una descripción realmente impactante. Y de acuerdo al modelo que estábamos comparando permanentemente, de acuerdo a lo que venimos estudiando, de lo que nos ofrecen los jajamim. Todo esto no representan sino palabras de alabanza y de amor, de afecto, que dice el Kadosh Baruj Hu, el amado, a la congregación de Israel, la amada. Y así es como se produce la reciprocidad.
la amada, la congregación de Israel, le responde al Kadosh Baruj Hu. Y aquí, obviamente, teníamos algunas cosas como para poder tener en mente la comparación. El hecho de que el faraón y todos sus carruajes se hundieron en el Yam Suf, ¿se acuerdan, no? De Susatí Berrijbe Paró, cual yegua de los carrozas del faraón. El tema de Matan Torah, la entrega de la Torah, Nabule Hayaich Batorim, quiere decir tus párpados, tus mejillas, tu sonrisa. El hecho de que la Shejinah viene a reposar entre los, eh, las, los lugares donde estaba el Arón Abberit, el Arón HaKodesh, y por eso dice, Ben Shaddai y Alim, entre mis pechos habrá de reposar, y la construcción del Bet HaMikdash, Korot Batenu Arazim, las tablas, los troncos de mi casa son de cedro, así estaba construido el Bet HaMikdash. El hecho de Escola Kofir Bekarme en Gedi aparecen allí. Entonces, el concepto del vino y ese vino que se libaba sobre el altar. Y ese pacto tan particular entre el Kadosh Baruj Hu y la congregación de Israel, que así como decimos ayer, Bajarbanu Mikola Amén, el Todopoderoso ha elegido al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel de todas las naciones, así también la congregación de Israel ha elegido servir a Kadosh Baruj Hu solo. Shoshana ben Ajojim, como una rosa entre los espinos, que Tapúas va a ser ya como el manzano entre los árboles del bosque. Por lo tanto, ustedes vieron que en el primer, en el primer capítulo decía, Escola Kofer, Dodi Li, Mejarme en Gebi. Y en esto quisiera detenerme un minutito. Dice algo muy bonito. Dice, Escola Kofer, mi amado es para mí como Eshkol a Kofer. Eshkol a Kofer. Pusimos aquí ramilletes de perfume. Bejarmé en Gedi, en los viñedos de En Gedi. ¿Qué significa verdaderamente ese Eshkol a Kofer? ¿Cómo se traduce ese concepto del Eshkol a Kofer? Porque realmente es interesante todas estas dimuim, estas imaginaciones que aparecen aquí. El Kofer, explican los sabios, explican los comentaristas, también dice es una suerte de perfume. La Mishnah inclusive lo menciona como uno de las plantas que tiene que ser guardada Shevi'it, quiere decir el año séptimo. Ahora, el, ¿cómo es el kofer? Kofer viene de la palabra kfar, de la aldea. Kfarim im neradim, como dice más adelante el capítulo 4, veremos que serían como una serie de ramilletes, de racimos, por eso dice ramillete de perfume. Son como escolot, que están en donde, en los viñedos de En-Gedi. Allí se encuentran. Dice, y explican los comentaristas aquí del Dat Mikra, de donde estoy compartiendo la información con ustedes ahora, de Raiti Ba'agada, y vi en la leyenda popular, Shotam Karamim Osim Peirot Arba'o Hamisha Peamim Bashana, que esas vides dan frutos 4 o 5 veces al año. בדוגמה היא לכמה כפרות ומחילות שמחל להם הקדוש ברוך הוא על כמה ניסיונות שניסו במדבר. Y no deja de ser sino un ejemplo, una moraleja a las tantas perdones y absoluciones que Kadosh Baruj Hu perdonó y expió sobre varias pruebas que el pueblo judío probó al Kadosh Baruj Hu. Y es muy bonito, porque en última instancia no tenemos la idea de que tenemos aquí el Kofer, ¿no es cierto?, que crece en la llanura del Jordán, así decía Yosef de Matityahu, y que también se encuentra en la Shefilá, quiere decir, en la zona lindante con el mar Mediterráneo. Y dice que son flores muy fragantes y que están organizadas como un ramillete, y por eso se llama Eshkol HaKofer.
cuando nosotros estamos estudiando ahora el segundo capítulo, dice que el Escola Kofer Dodili, los Jajamim relacionaron el Escola Kofer con el Mahatzit Shekel, con el medio shekel. Todo el mundo recuerda el medio shekel, ¿verdad? ¿Para qué vino el medio shekel? De Japer al Abshotechem. Era para hacer el censo, pero por otro lado, el medio shekel, la Torá, Kadosh Baruj Hu nos lo pide para expiar vuestras almas, a causa del pecado del becerro de oro, como sabemos. Y por lo tanto, dicen los Jajamim, el Escola Kofer tiene que ver fundamentalmente con qué? Con el Mahatzit Shekel. O sea, más insinuaciones todavía para poder entender y para poder comprender eventualmente todo este escenario tan particular que nos regala el Shir Shirim, tratando de ver la lectura del novio y la novia físicos y tratando de ver la lectura del Kadosh Baruj Hu y la Knesset Israel. Bien, bueno, vamos a ver entonces una próxima unidad en buena hora, que es de nuestro capítulo 2, perdón, y aquí vamos a ver los versículos del 4 al 7. Esta unidad pequeña nos va a llevar eventualmente eh, a comprender algo más todavía de todo lo que está aconteciendo en este ámbito del amado y la amada. Eviani el Betayai me condujo a la casa del vino. Presten atención a los nombres. Enseguida vamos a ver cuál es el Peshat, el sentido literal, pero también vamos a ver cuál es el sentido no literal eventualmente, sino también el sentido mucho más proximal que tiene que ver con la idea del Kadosh Baruj Hu y la congregación de Israel. Evian el Betayain, Bediglo alay ahava. Bediglo y su estandarte sobre mí, Degel es el estandarte, y es una forma de hablar del estandarte como utilizamos nosotros la palabra Degel hoy en día. Y sobre mí su estandarte era nada más y nada menos que el amor. Samehuni ba'ashishot. Sostenedme con las pasas de uvas. Rapeduni batapujim. Sustentadme con las manzanas. Aparece de vuelta el tapuaj. Ki jolat ahava ani. Porque desfallezco de amor. Está hablando la amada y está marcando ahora todos sus sentimientos. Se moló tajat le roshi. Su izquierda debajo de mi cabeza. Biminó tejabekeni. Y su derecha me abraza. Un hermoso versículo en donde está hablando la amada acerca de sus sentimientos. Ishbati etchem benot Yerushalayim. Aparece de vuelta el concepto. Os conjuro a vosotras, hijas de Jerusalén. Bitzvaot be'ailot asadeh. Por las arbatillas o las gacelas del campo. Im ta'iru be'im te'oreru eta ahava h-techpatz. No despertéis ni molestéis al amor, sino hasta que lo desee, hasta que surja solo. Estos 4 pesukim, obviamente, nos vienen a hablar de otra estructura, de otra realidad. Ya ahí ustedes están viendo sentimientos. ¿Quién habla? Me condujo a la casa del vino y sobre mí su estandarte era el amor. Habla nuevamente la Ra'aya, amada. ¿Y ella se dirige a quién? Se dirige a este grupo, a las hijas de Jerusalén, a las Benot Yerushalayim. ¿Qué quiere decirles la amada a las hijas de Jerusalén? Después veremos quiénes son las hijas de Jerusalén. Se puede referir a todos los demás pueblos que no son como la amada, ¿no? Que también están en Jerusalén, aunque siempre llegaron para conquistarla. Entonces, en principio la intención de ella es decir que el amor de la amada por su amado los ha embriagado tanto
como si la hubiera conducido a la casa del vino. Es un amor embriagante, es un amor no que lleva a la borrachera, embriagarse de amor. Bedigló alay ahava. Digló quiere decir su mirada, degel es la bandera, es el estandarte, y entonces significa en general, en el lenguaje arameo, obviamente, que digló también tiene que ver con su mirada, porque cuando uno eleva su vista ve el estandarte en lo alto, y por lo tanto la mirada, y su mirada refleja para mí el amor. Y entonces le pide, Samehuni va a Shishot, hazme para mí un sostén, un apoyo, para que no me caiga. ¿Con qué? Con Ashishot. Ashishot es una suerte de alimento, y que son obviamente los Ashishim, que son para una lectura de la Mishnah, pasas de uva. Para la Gemara del Yerushalmi, son Adashim, Tluim Utejunim. Son como lentejas que están tostadas y molidas, Mekubalim Bitvash, que están mezcladas con dulce, con miel, Umetuganim, y fritas. Por lo tanto, tenemos aquí que, o como bien lo puedo introducir aquí, algo que es pasas de uva que son dulces, o eventualmente como que está pidiendo que la sostengan con algo dulce, porque está desfalleciendo de amor. ¿Por qué desfallezco de amor? Se dan cuenta, ¿no es cierto? Entonces necesita reponerse. Rapeduni batapujin, sustentadme con manzanas. Rapeduni. Rapeduni tiene que ver con ofrecerme un lecho, ofrecerme un lugar donde poder descansar. O rapeduni también puede ser cubrirme, taparme, protegerme. Batapujim. ¿Por qué tapujim? ¿Por qué los manzanos? Aquí aparece algo interesante que nos enseñaba Amos Jajam, Zichrono Libraja, que los tapujim, los manzanos, se consideraba en los ojos de los antiguos como algo muy beneficioso para la medicina, para la curación. Y encontramos en el Talmud, precisamente en la Gemara de Baba Metzia, que se acostumbraba a llevarle a los enfermos manzanas y uvas. Así se le traía, mamás, manzanas y uvas. De una u otra manera, obviamente, para poder curarlos, ¿no? Eh, porque dice ella, Quijolata va a mí, porque desfallezco de amor y por lo tanto necesito del dulce, necesito de los manzanos. Y tal vez el pedido de la amada Samehuni Rapeduni es apoyarme, sustentarme, cubrirme, es alimentarme para que pueda volver a mí, mi alma. Entonces, en última instancia, la amada se siente casi desolada. Y por último, no, el versículo 6, perdón, se moló tajas de Roshib y no te jabequén. Este versículo que dice, desfallezco de amor. Entonces, aparentemente, ¿qué es lo que desea la amada? Dentro de ese desfallecer, se necesita sentir sostenida. Y por lo tanto, su izquierda debajo de mi cabeza y con su derecha me abraza. En principio, o lo está viendo, lo está viviendo, lo está soñando, como quiere sentirse protegida eventualmente por su amado. Rashi, por ejemplo, aquí, cuando nos viene a explicar todo este tema, eh, ya Rashi tiene una tendencia maravillosa, explicándonos, obviamente, directamente el concepto de lo que nosotros queremos escuchar en el segundo plano. Quiere decir, Rashi lo explica todo de acuerdo a la interpretación de los jajamín, nada más, de los sabios, donde dice, Eviani el Betayai. Rashi dice, el Oel Moed, a la tienda de reunión. ¿Saben lo que es el Oel Moed? El Oel Moed era el santuario móvil en el desierto, porque allí
En el Ohel Moed se enseñaron todos los detalles, todas las explicaciones de la Torá. Eviuni, Eviani, el Betayain. Yain, ¿qué significa? El vino. Pero Yain, ¿qué significa? Suma la palabra Yain, Yud, 10, más Yud, 10, 20, más Nun, 50, 70. Igual que la palabra hebrea, Sod, Sod, secreto, oculto, aquello que no se entiende, que no se sabe. Entonces en el Ohel Moed se lo llamaba el Beta Yain. Maravillosa idea del Midrash, porque allí se lograba descifrar todo lo que era la Torá escrita y a partir de la explicación de la Torá oral. Bediglo alay ahava. ¿Y cuándo es diglo alay ahava? Dice Rashi, ukbutzati shediglani elav ahava y alay, odeni zoheret ahavatu. Dice, el hecho de que el pueblo de Israel acampó en el desierto y cada tribu tenía su degel, tenía su bandera, ¿se acuerdan? El degel del campamento 1, 2, 3, 4, y cada tribu tenía su propia bandera. Dice, Diglani Elav Ahava y Alay. Dice, el hecho de que Kadosh Baruj Hu me agolpó, me reunió y me transmitió su amor, es como hacerme ser merecedor de su bandera. Y por lo tanto yo recuerdo su amor. Y entonces aparece ese apoyarse con alimentos, porque obviamente, porque está tan débil, porque está tan necesitada de ashishot, de cosas dulces o de tapujín para poder de un aroma, que dere jajolim, dice Rashi, Kijolá ani le ahabato, estoy enferma de su amor. ¿Por qué dice Rashi? Kitzameti lo po begaluti, porque estoy sedienta aquí en mi galut. Esa es la enfermedad de la amada en el lenguaje de Rashi. Y por eso evoca, recuerda, en ese deseo de poder recuperarse, se moló Tajat Roshi, Tajat de Roshi, su mano izquierda debajo de mi cabeza, donde dice Bamidbar, dice Rashi, en el desierto, Biminó Tejabekeni, y con su derecha me abraza. Y se refiere, Rashi dice todo esto a lo que la Torah nos enseña en el libro de Bamidbar, Derech Sheloshet Yamim no sea la turla en Menuja, Ubimkuma Menuja morir la en Man Uslat. El Arona Berit, recordamos, para aprender un poco más el traslado del pueblo judío por el desierto, iba siempre a una distancia de 3 días por delante del pueblo de Israel en el desierto. Así era. Venía a una distancia de 3 días de separación, mucho tiempo. ¿Pero para qué? Nos dice la Sagrada Torah, la Tur, la Em, Menuja, para asegurar que el camino les propondría a ellos un tiempo de descanso y de reparo. Y en el lugar donde ellos llegaban para descansar, para acampar, allí les hacía descender el man, el cielo y el slav, las codornices. Y entonces la amada parece decir, todo esto estoy recordando aquí en mi galut, estoy enferma por su amor. Y llega entonces el final de esta otra unidad pequeña, aquí, Ishba'ati etchem benot Yerushalayim bitzvaot o be'ailot asadeh. Os conjuro a ustedes, hijas de Jerusalén. ¿Quiénes son las hijas de Jerusalén aquí? De acuerdo a una percepción, Benot Jerusalén son las amigas, las doncellas de la que está enferma de amor, que están allí junto a ella. Por lo tanto, Benot Jerusalén son obviamente esas amigas de ella. Y ella las conjura Bitzvaot. Tzvaot es lo mismo que Tzevayot o Tzeviot, que son que el plural, perdón, el femenino de tzvi. Tzvi es el ciervo, tzvi'a es la cervatilla. Por lo tanto, es la nekeva, la gacela, bien, más que la cervatilla. Entonces, ubeailot asadeh, y las cervatillas son las gacelas del campo. Muy bien, está cambiado de lugar. Y por lo tanto, el ciervo, el ail, tiene cuernos,
obviamente, y entrerramados. Ese es el Ail, el carnero. Y el Tzvi, el ciervo, tiene dos cuernos que no son entrerramados, pero están sí agujereados como los cuernos de una cabra. Se parecen mucho el Ail con el Ez, el ciervo con la cabra. Bien, y entonces aquí dice, obviamente, habla de toda esa fauna que aparece delante de ella, eventualmente. ¿Y por qué habla de ellas? Es muy interesante porque explican aquí los comentaristas del Dat Mikra, dice, Atzvibe a Ail, tanto las cervatillas o las gacelas y las cervatillas, dice, son animales salvajes. Quiere decir, Hayot Bar, Einam Mekablim Marut, no aceptan el dominio, la potestad de nadie. Son silvestres, llamémoslo así. No reciben de nadie. Por lo tanto, son animales muy bellos, muy agradables en su aspecto. Son ágiles, son livianos en sus movimientos y son el símbolo del amor puro. Por eso, la amada las conjura a ellas por su amor a las Benot Yerushalayim. ¿Y qué les dice? No despertéis ni molestéis al amor, sino hasta que surja solo. No los despierten al amor. Casi un juramento. Y entonces le dice ese juramento, dice, por favor, no despertéis el amor. Quiere decir, si ustedes pretenden desarraigar de mi corazón, el amor, no lo van a lograr hasta que ese amor se despierte verdaderamente. Por lo tanto, parecería estar diciéndoles la amada, dejen que la enferma de amor pueda seguir meditando, pensando, añorando en el sueño a su amada hasta que se despierte. H. También dicen que Tejpatz quiere decir hasta que se fortalezca. Obviamente hay un juramento que está pidiendo la amada, que es dejarla vivir con esa tal vez fantasía, hasta que todo esto pueda terminar. Y en esto se aplica también lo de Rashi, ¿no? Ishbati etchem. Ishbati etchem, Benot Yerushalayim. Rashi dice, etchem son las naciones del mundo. Bitzvayot o Beailot Asadeh, las cervatillas son las gacelas y las cervatillas. Dice que vosotros seréis tierra de nadie y alimento como los ciervos y las gacelas. Intairu veinte oreru, eta ahava, si habréis de despertar el amor. Ese amor que anida entre mí y mi amado, no lograrán ustedes modificarla y cambiarla y que yo me deje seducir por ustedes. Mientras que ese amor permanezca, dice Rashi, anidado en mi corazón y él me quiera a mí, entonces, eventualmente, así yo podré volver ante él. Por lo tanto, ¿qué dice Rashi? Rashi dice aquí, hay Midrashim, Agadá, por supuesto, Midrashim de la lectura ya popular, dice, y es difícil que cada uno se adecue a la realidad o al orden de las cosas establecidas. Lo que sí yo veo, dice Rashi, שנתנבא שלמה ודיבר על יציאת מצרים ועל מתן תורה ובהמשכן וביאת הארץ ובית הבחירה בגלות בבל וביאת בית שני בחורבנו. Lo está diciendo Rashi, dice Guaya, toda la historia. Aquí Shlomo Melech en este párrafo ha profetizado que habló sobre la salida de Mitzrayim, de su sativa reparó, Matan Torah, Betayain, la casa del vino, la Mishkan, el santuario móvil, la llegada a la tierra de Israel, y el Bet HaMikdash, y el Galut Babel, Ubiat Abait Sheni, y la llegada al segundo templo de Jerusalén y también su destrucción. Vaya. Por eso, en resumen,
esta segunda parte, este segundo canto, cantos pequeños, pero que en última instancia nos ayudan a poder comprender hacia dónde nosotros queremos, obviamente, llegar, o por lo menos la amada a dónde quiere llegar. Dice, aquí por lo menos tenemos la descripción de una enferma de amor. Ahabá, el amor, retorna aquí 3 veces. Y es posible que el versículo 4, Eviani el Betayain, termina Bediglo alay Ahabá, y su estandarte sobre mí es el amor, vuelve a hablar de ese mismo tema. Obviamente, de acuerdo a este modelo, a este ejemplo, decíamos que la enferma de amor es la congregación de Israel, en la cual arde en su corazón un amor profundo, fuertísimo, sobre el Kadosh Baruj Hu. La congregación de Israel conjura a las naciones del mundo para que no le insistan en anular su amor entre ella y su amado, que es el Kadosh Baruj Hu. Y aquí entonces llegará otra parte, también intensa, que son los próximos versículos del 8 hasta el 17, el final del capítulo, para mostrarnos ahora el llamado del amado a su amada y la respuesta de la misma. Este es otro de los escenarios en los cuales nos encontramos ya transitando el segundo capítulo de estos 8 intensos, maravillosos y únicos escenarios donde el amor viene a traducirse obviamente en el escenario del Kadosh Baruj Hu junto con el pueblo de Israel. Y bueno, seguiremos tratando de indagar, de introducirnos cada vez más en cada uno de estos terrenos que tienen que ver no solamente con la geografía espiritual del pueblo judío, sino y por sobre todo también esta geografía física. Porque si el Shira Shirim nos ofrece algo verdaderamente, es esa interacción permanentemente entre la tierra y los cielos, pero por otro lado, esa interacción de la tierra en tierra, y por lo tanto todo el escenario del Shira Shirim es un escenario que está ligado a esta amada tierra. Y yo pienso que a ese nivel, lo que más nos quiso regalar Shlomo fue esa pertenencia, porque no olviden que el imperio de Shlomo, el reinado de Shlomo, fue uno de los reinados en los cuales la mayor expansión territorial tuvo el pueblo judío. El mayor conocimiento también de las tierras foráneas, como Fenicia, como Tiro, Sidón, allí en el norte, o como Tarshish, Tarso, etcétera. Y como en última instancia, la preponderancia de Israel dentro del escenario del Shida Shidim. Y esa preponderancia no solamente de la geografía del lugar, sino de su flor y de su fauna. Todo eso nos lleva a nosotros a esa identidad tan particular que tiene el Shida Shidim para con nosotros. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Que tengamos Shavua Tov, Jodesh Tov, un Mevoraj. Y bueno, hoy dejamos de encender las velas, ahora hay que encender las velas en el alma. Que tengamos una excelente jornada y nos veremos, si Dios quiere, en los próximos días. Shavua Tov, Mevoraj. Gracias.